invito a que abráis vuestra Biblia por Mateo capítulo 2. Tenemos nuestras velas de Adviento encendidas, ya hemos pasado por ese tiempo donde conmemoramos y recordamos el nacimiento de Jesús, pero ese nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, no trajo simplemente alegrías y gran gozo. El nacimiento de Jesús trajo a algunos inquietud y temor. Parece ser una contradicción, pero es así. A algunos les trajo temor. Provocó un cisma, un tremendo cisma. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Altísimo, venía a ocupar su trono. Sí, la piedra que acabaría con todo reino humano, esa piedra de la que profetiza Daniel en el capítulo 2, versículos 33 y 35, del 33 al 35 podríamos decir, esa piedra de la que habla Daniel capítulo 2, versículo 44, que va a ser proyectado ahí para vosotros, en los días de estos reyes, decía Daniel, en los días donde los imperios serán grandes, donde vendrán los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, en los días donde los reinos eran grandes, dice Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, babilonios, medopersas, griegos, romanos, todo gran reino será superado por este reino, porque él, dice Daniel, permanecerá para siempre. Mis queridos amigos y hermanos, la visita de los magos no fue una cabalgata. La visita de los magos no fueron tres, Melchor, Gaspar y Baltasar. Aquí ya hay niños mayores, ¿verdad? Que entienden que no fueron tres. La visita de los reyes, de los magos, de los sabios, no eran unos que venían cargados de juguetes y tirando caramelos. No. Esta archiconocida visita presenta a Jesús, el Hijo de Dios, como verdadero rey de los judíos en contraste con el indigno y malvado rey Herodes. Esta archiconocida visita presenta a Jesús como el único rey. No hay otro. El verdadero y el único es Jesús. Mateo capítulo 2 nos presenta a Jesús, el Rey, como el Salvador de todas las naciones. Esa piedra que vino, como anunció Daniel, dejó claro desde su nacimiento, dejó claro desde el principio que el reino de Dios vino y venció. Si alguien pudo decir veni vini vici, o veni vini, ¿cómo se diría, Salvatore? Veni vini vici. Ese fue Jesús. Vine, vi y vencí. Ese solo lo puede decir Jesucristo. Unos lo entendieron, lo comprendieron, lo razonaron, lo aceptaron y le adoraron. Otros, en cambio, al ver que su trono se tambaleaba, al ver que su trono se movía, se resistieron a esa realidad. Y qué necio. Qué necio fue el que se resistió. Qué necio intentar frenarlo. Qué necio fue que con un orgullo supremo intentase frenar la venida del rey, porque ese intento solo demostró, solo testificó que el reino de Dios es imparable. Ese intento solo demostró que lo que dijo Daniel es cierto. Su reino permanece para siempre. Y eso es lo que vamos a ver en Mateo capítulo 2, comenzando a leer desde el versículo 1 al versículo 12. Hermanos, lo he dicho, esto no es una cabalgata de reyes. Esta es la visita al Rey de Reyes. Dice que cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es impresionante. Estos entran sin ningún tipo de problema hasta la misma corte de Herodes. Sin ningún problema, sin ninguna espera, sin pedir cita previa. Estos eran hombres
grandes. Porque entran hasta la misma presencia y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Al rey le están preguntando, ¿dónde está el rey? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los príncipes o principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, por favor, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Preciosa la narración que continúa la historia del nacimiento de Jesús y que es necesario que hoy, primer domingo donde nos reunimos del año 2025, nosotros escuchemos precisamente esta narración. Pidamos al Señor que nos bendiga. Padre, queremos darte las gracias porque tú nos permites estar aquí. Tú nos concedes audiencia. Tú que eres el Rey, permites que estemos ante tu presencia. Queremos, Señor, venir con actitud humilde, doblando nuestra rodilla, doblando nuestra alma y confesando con nuestra boca que tú eres el Señor, diciéndote que te necesitamos. Señor, de principio a fin, toda nuestra vida te necesita. Por eso este día, que es el principio del año, el principio de nuestras reuniones en el año 2025, confesamos nuevamente que necesitamos tu mensaje, tu palabra, tu divina palabra inspirada que transforma y convierte el alma. Padre, háblanos, ten misericordia, actúa con poder, que tu Espíritu Santo, de manera poderosa, hoy traiga un mensaje unánime a todos nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hermanos, lo que acabamos de leer lo resume perfectamente la Enciclopedia Bíblica Internacional. Un número indeterminado de individuos que vieron un fenómeno astronómico inusual y viajaron desde el este a Jerusalén para adorar al recién nacido rey de los judíos. Eso es lo que hemos leído. Estos individuos de los que habla la enciclopedia eran magois, de lo que nosotros sacamos la palabra magos. Y por supuesto no eran magos como Simón y Elimas, los cuales encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 y capítulo 13. No eran igual que estos, porque Pablo dijo de ellos que eran unos impostores. O sea, estos Elimas y Simón eran unos engañadores, unos charlatanes a los que Pablo confrontó. Por lo tanto, no hay que confundir a los magos cuando aparezca esta palabra. Estos magos de los que habla aquí Mateo venían de Persia o Mesopotamia. Y esto es muy interesante, porque de ahí, de ese conocimiento, esa información, sabemos que su conocimiento del Antiguo Testamento y el interés por el rey de los judíos que había nacido vino quizás por el contacto que estas personas tenían con los exiliados judíos que fueron llevados a esa zona. Podemos decir que estos magois, estos magos, eran una casta sacerdotal. Pudieron ser importantes consejeros del rey, hombres eruditos, especialistas en astrología, en los cielos, en ciencia, especialistas en la interpretación de sueños, incluso especialistas en las artes mágicas. Sí,
Estos pudieron ser aquellos que rondaban la corte del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que eran compañeros de Daniel, de los que nos habla Daniel capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 2, versículo 10 y versículo 27. Estos pudieron ser como esos que rondaban la corte junto a Daniel y que le tendieron una trampa para ver si podían acabar con él por la envidia que le tenían, dado que el don de Daniel no venía de la tierra, sino que venía de los cielos, era superior. Eran consejeros del rey, sabios, eran personas que entendían de ciencia y de los cielos. Y aunque eran sabios, hay que aclarar que en este contexto eran extranjeros. No conocían toda la cultura, no conocían todas las tradiciones y tampoco tenían todo el dominio de las sagradas escrituras hebreas. Por eso es entendible que fueran a investigar primero a Jerusalén. ¿Dónde vamos? ¿Dónde estará el rey? En Jerusalén. Es razonable apuntar ahí porque se suponía que de ahí saldría el rey que buscaban. Si venía un rey de los judíos, tenía que estar en Jerusalén, en la capital. Por lo tanto, llegaron al lugar adecuado, al que ellos pensaban que era el adecuado, a la corte, a la misma presencia, sin ningún tipo de problemas, de Herodes. Este Herodes es conocido también como Herodes I o Herodes el Grande. Este, aunque fue un maestro, arquitecto, constructor, él reconstruyó el templo de Jerusalén de manera precisa y perfecta, pero también construyó muchos teatros, ciudades y palacios, también fortalezas. Fue un gran constructor, aunque fue un gran arquitecto, este gobernó sin piedad. Gobernó sin escrúpulos. Hasta tal punto que asesinó a su propia esposa, a varios de sus hijos y a otros familiares por temor que pudieran apartarle del trono. Así era Herodes. Se agarró al trono con fuerza. Costara lo que costara, a la mínima sospecha, él acababa con cualquier amenaza, ya fuese de su esposa, de sus hijos o de otro familiar. Y así lo demostró. Un hombre que gobernó sin piedad y sin escrúpulos. Muchos pensamos que quien guió a estos magois, hasta el palacio de Herodes primero y después hasta el lugar exacto de Belén, fue una estrella. Y creo que hacemos bien, porque es así. Ellos mismos, en el versículo 2, dicen que fue la estrella la que les guió. Eso queda claro. Pero la pregunta aquí es, ¿qué les llevó a ellos a la estrella? Porque una cosa es que la estrella les llevase hasta el propio lugar del nacimiento de Jesús. Pero, ¿qué fue lo que hizo que estos siguiesen esa luz del cielo? Pues eso es muy interesante, hermanos. Lo que les llevó a seguir la estrella fue la palabra de Dios. La palabra de Dios revelada. Muy probablemente ellos recordaban la profecía de Balaam, que recoge la Torá, un libro que ellos quizás conocían un poco, donde se dice en esa palabra de Dios, en ese Antiguo Testamento, en esa Torá, en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, esta es la profecía de Balaam: lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Balaam está hablando de algo que va a venir, pero que no ha llegado. Algo que seguro va a estar, pero que todavía no ha venido. ¿El qué? Dice Balaam: saldrá estrella de Jacob. Se levantará cetro de Israel. Un rey, como una estrella, aparecerá más adelante. Hermanos, para este tipo de personas del mundo antiguo, las estrellas simbolizaban reyes. Así lo veían ellos. Ellos miraban al cielo, contemplaban las estrellas y podían ver reyes. Estrellas que se veían por primera vez, estos las consideraban reyes que habían nacido. Y estrellas que ya no se veían o que no se contemplaban con tanta facilidad, ellos pensaban que eran reyes que habían caído. Fijaos, el comentarista Clark, este hombre hace un comentario del libro de Apocalipsis llamado Mensaje desde Patmos, dice algo muy interesante. Confirma esta realidad. Clark dice: es una característica del simbolismo bíblico que el sol, la luna y las estrellas y tales fenómenos representen a los fuertes poderes sociales y políticos.
a los hombres en altos lugares como reyes, príncipes o sacerdotes, o altos funcionarios de la Iglesia y el Estado. Es una característica bíblica entender que las estrellas representan simbólicamente a altos cargos, especialmente a reyes. Cuando el profeta Isaías en el capítulo 13 habla de la caída de Babilonia, dice en Isaías 13:10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. El rey va a caer, el rey de Babilonia y todos sus líderes van a caer. Es lo que está profetizando Isaías acerca de la caída de Babilonia. Pero es que en Apocalipsis capítulo 6, versículo 13 leemos: las estrellas del cielo cayeron a la tierra, haciendo una clara referencia a cómo cayeron todos los emperadores romanos. Pues bien, hermanos, todo esto unido, el conocimiento que tenían ellos, aunque fuese básico, de las escrituras sagradas del Antiguo Testamento, y también su percepción acerca del cielo, de las estrellas, les habló de un rey. Les anunció de un rey. Una estrella diferente había salido. Una estrella diferente estaba ahí. No era natural, no era la de siempre, no era la misma, sino sobrenatural. Una estrella guiada por la mano de Dios había aparecido. Por lo tanto, el rey que había nacido debía ser un rey diferente. Un rey más grande. Un libertador, según la profecía que ellos conocían de Números 24. Profecía, por cierto, que todos habían entendido como una conquista del rey David y por lo tanto también la victoria del hijo de David, Jesús. Todos entendían con esa profecía que el que venía iba a ser el ganador de ganadores, el rey de reyes. Y si este rey era diferente en el sentido de más grande que cualquier otro, es normal que estos magos, que estos sabios no fueran a conocerle, fueran a adorarle. Si era más grande que todos, si el más grande llegaba, lo correcto es que fueran a adorarle. Por supuesto, la noticia parece que no le sentó bien ni a Herodes ni a Jerusalén, nos dice el versículo 3. Ambos tuvieron miedo, pero mucho cuidado. Ambos tuvieron miedo por diferentes motivos. El primero, Herodes, porque esto le sonaba a como que estaba a punto de perder su trono. Por eso tenía miedo. ¿Un nuevo rey? ¿Una amenaza a mi trono? Por eso le entró el miedo. Y los segundos, Jerusalén, tuvieron miedo porque ese derrocamiento de Herodes, que Herodes tuviese una amenaza al trono, podría traerles violentas consecuencias a ellos. Si Herodes se ponía furioso, ellos lo iban a pagar. Un Herodes encolerizado era un peligro para todos los que lo rodeaban. Un Herodes molesto era un peligro para el pueblo. Y cuando Herodes se ponía molesto, el pueblo se ponía molesto. Por eso cuando Herodes tuvo miedo, el pueblo tuvo miedo. De hecho, esa cólera de Herodes es la misma cólera que llevó al faraón en Egipto a exterminar a todos los bebés varones hebreos. Nos dice la Biblia en Éxodo capítulo 1. El faraón en Éxodo capítulo 1 vio que los hebreos aumentaban en número, tuvo miedo y entró en cólera. Dijo: acabad con todos los recién nacidos. Con los varones, dejad a las hembras. Pero qué interesante. Seguro que alguno ya lo ha pensado. Qué interesante. En ambos casos, Éxodo capítulo 1, Mateo capítulo 2, el que se salvó, Moisés y Jesús, terminaron siendo el libertador. A los que el Señor rescató, les usó para ser el libertador, por supuesto, con sus grandes diferencias. El gran libertador es Jesucristo y el Señor le libró. Pues bien, es en ese ambiente hostil, dice la Escritura, es en ese ambiente de furia, de cólera, de rabia, es en esa casa de maldad, en esa casa del diablo donde vivía Herodes, donde la luz de la palabra de Dios se ilumina con más fuerza que nunca. Qué interesante. En mitad de la oscuridad, la palabra de Dios ahora brilla como nunca,
Pues es en palacio donde estos magos descubren el lugar exacto. Si os fijáis bien, mis queridos hermanos, otra vez, nuevamente, es la palabra de Dios, en este caso la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2, la que indica dónde encontrar al rey. Es nuevamente, otra vez, la palabra de Dios y solo la palabra de Dios la que señala dónde iba a nacer el Salvador del mundo. Es la palabra de Dios la que indica dónde encontrar al Salvador. Pero es que esta es una verdad bíblica, una verdad que es eterna. Dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, habéis nacido de nuevo, habéis renacido, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que lleva al Salvador. Es la palabra de Dios la que indica dónde está el Salvador. Y así fue en el caso de estos magos. La palabra indicó Belén. Trajeron la palabra y la palabra señaló Belén. Trajeron la palabra y como un GPS la palabra dijo Belén. Y es que tenía que ser Belén. Debía ser Belén. Belén era, hermanos, más que un pequeño pueblo entrañable donde el cuento de Navidad quedase bien. No se eligió Belén porque la luz de Belén daba una buena fotografía. No se eligió Belén porque tenía los mejores pesebres. No. Se eligió Belén porque Belén era la ciudad del rey David. Tenía que ser Belén porque solo un miembro de la familia de David podía optar al trono. Solo uno que viniese de David podía sentarse en el trono. Por lo tanto, tenía todo el sentido que un hijo de David nacido allí en Belén fuera el rey de los judíos. Tenía todo el sentido que el rey de los judíos naciese en Belén. Ahora bien, ironías de la vida. Cosas que pasan. Rey de los judíos es el título que colgaría luego sobre su cruz. Ahora buscan al rey para adorarle. Luego colgarían el título sobre su cruz para matarle. ¡Qué ironía! Belén fue vista por el profeta Miqueas, nos dice la Biblia en Miqueas 5:2, como la ciudad más pequeña donde podía nacer el Salvador. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá. Eso dice el profeta, tú eres pequeña. Pero después, qué interesante, después de que naciese Jesús allí, ya Mateo no la ve así. ¿Os habéis dado cuenta? Versículo 6. Mateo cambia el sentido de la frase en el versículo 6. Mateo pasa de llamarla pequeña a grande. Pasa de lo negativo a algo tremendamente positivo. Sí, era la más pequeña de las ciudades antes de que naciese Jesús. Al nacer Cristo en Belén, al nacer Cristo en ella, ya no debe considerarse diminuta. Ya Belén no se debe considerar una esquina del mundo, sino que debe considerarse mayúscula, grandiosa. ¿Por qué? Porque el rey había nacido en ella. ¿No es verdad que cuando nuestro rey visita cualquier pueblo de España, ese pueblo ya no es igual? Como que ha quedado una marca en ese pueblo. Ahora lo hemos visto recientemente. La primera no fue muy buena, pero las siguientes, donde fue, dejó una marca. Pues bien, el rey nació en Belén. Y eso la cambió por completo. Hermanos, lo que afirmó Mateo aquí es que la gloria de Dios había llegado a Belén. De modo que Belén ya no es menor. Si la gloria de Dios había visitado Belén, Belén ya no podía ser igual. Ya no podía ser menor. Pero eso no solo ocurre con ciudades. Ocurre con personas. Principalmente ocurre con personas. Si Cristo llega a tu vida, si el Señor Salvador del mundo, si el Rey de Reyes nace en tu corazón, el cambio es abismal. La transformación es completa. 360 grados. Un cambio de arriba abajo, como el de el endemoniado gadareno, que ni las cadenas lo podían frenar y cuando se encontró con Jesús, la gente lo vio en su sano juicio. Más concretamente la Biblia dice en su juicio cabal.
El cambio es completo, es perfecto. Sí, Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Eso dice la Escritura. Si Cristo nace en tu corazón, el cambio es abismal. Segunda de Corintios 5:17, nueva criatura es. El cambio es pleno, completo. Por supuesto, el interés de Herodes sabemos que era perverso, ¿no? Todo el mundo entiende que Herodes no iba de buenas. Su interés era malvado, aunque en el versículo 8 sonara como un lindo gatito. No es así. Solo quería asegurarse, solo quería estar completamente seguro de qué niños aniquilar. Algunos iba a matar. Él solamente quería saber a cuáles, a qué niños. Que dijese que acabasen con todos los menores de 2 años, cosa que no aparece en lo que hemos leído, sino más adelante en el versículo 16, era para tener una horquilla suficientemente amplia como para que el niño no escapase. ¿Está recién nacido? Pues matar a los de 2 para abajo. Y así no se nos escapa. Un hombre así, hermanos, con un antecedente tan conocido, con un carácter tan irascible, no sonaba convincente para nadie. Ir a rendir pleitesía a un nuevo rey bebé, nacido en Belén, a la que todos señalaban como una ciudad pequeña, uno del que no se tenía aún mucha información, ningún tipo de detalle, ir Herodes a adorar a ese rey. Eso no sonaba muy convincente, hermanos. Eso no iba con Herodes. Por eso yo soy de la opinión de que los magos ya sospecharon antes de que en el versículo 12 se les revelase que no volviesen a Herodes. Cuando se les reveló dijeron, no lo temíamos. Este hombre no nos da buenas sensaciones. Pero al menos estos magos ya tenían la información que necesitaban. Aún así, teniendo la información que necesitaban dada por la Escritura, Miqueas capítulo 5, versículo 2, la confirmación llegó nuevamente por la estrella. Versículo 9. La confirmación llegó nuevamente por parte de Dios que usó la estrella. ¿Os habéis fijado? En ningún momento, del principio del viaje hasta ahora, en ningún momento Dios dejó de estar presente. Dios dejó de acompañar a estos magos. Y escuchadme bien, les habló en un idioma que ellos entendían, no en persa. No. Les habló en cielo, no en cielana tampoco. Les habló en cielo, en estrellas, en un idioma que ellos entendían a la perfección. Fijaos, dice la Escritura que primero levantó la estrella, la puso delante de sus ojos, hizo que brillara de tal forma para que ellos pusieran sus ojos, su atención en ella. Dios la hizo aparecer, Dios la creó para este propósito. Luego dice que condujo a los magos sin desviarse un solo grado de las coordenadas correctas, para finalmente detener la cual chincheta del Google Map en la casa exacta. Impresionante. En la casa exacta. Iván, qué exagerado. Sí, en la casa exacta, estoy seguro, convencido. ¿Por qué? Porque la frase dice literalmente en el original, habiendo venido, la estrella, habiendo venido, tomó su posición. Dios no se equivoca. Tomó su posición. Iván, era un poco exagerado. Por ese simple detalle, ¿sabes que la estrella se puso sobre la misma casa? No, por ese simple detalle no, por uno más. Versículo 10. Sabemos que se paró encima de la misma casa por la alegría de los magos. Por el gozo tremendo de los magos. No se hubieran alegrado tanto si la estrella se hubiese parado sobre una aldea. Si la estrella se posa sobre una aldea, hubiesen dicho, ¡guau! Y ahora de las 300 casas, ¿cuál es? Dice el texto en el versículo 10 que se alegraron en gran manera. Porque la estrella se colocó justo encima de la casa que era. Hermano, la casa es uno de los grandes debates dentro del cristianismo, ¿verdad? No dice casa, no dice pesebre, casa, pesebre. ¿Esto qué es? La casa es un gran debate dentro del cristianismo. Unos dicen que si fue a una casa y no a un pesebre donde llegaron los magos, es porque el niño ya había crecido.
es porque ya había pasado bastante tiempo desde el nacimiento del niño, que ya no estaba en un pesebre, que claramente dice que estaba en una casa. Hermano, yo por mucho tiempo he pensado de esta forma. Lo entendí así, y otros muchos lo hacen. Y yo creo que esto no debe ser un motivo para que nos diferenciemos. No es tan grave, pero quizás es bueno que lo aclaremos. Yo he pensado que el pesebre que narra Lucas en el capítulo 2, desde ahí se fueron a Belén, a una casa donde cuando llegaron los magos, el niño ya estaría crecidito. Así he pensado yo. Pero siempre tuve una duda. ¿Por qué se iban a quedar José y María en Belén si ellos eran de Nazaret? Si les obligaron a ir a Belén simplemente para registrarse. ¿Por qué se iban a quedar ahí los primeros años de vida si ellos eran de otra ciudad? Eso siempre ha rondado mi cabeza. Por eso hace poco me topé con lo que hoy pienso que verdaderamente pasó. Y si tú luego piensas diferente, no pasa nada. Pero yo creo que esto es lo que pasó. Porque, hermanos, yo he visto siempre una diferencia entre casa y pesebre. Yo siempre he diferenciado entre casa, Mateo capítulo 2, y pesebre, Lucas capítulo 2, por mi mentalidad española del siglo XXI. ¿Me vais a entender? Yo siempre he visto una diferencia entre casa y pesebre por mi mentalidad occidental del siglo XXI. Ese fue mi error. Aplicar mi mentalidad al texto, el cual se repite inconscientemente de vez en cuando. Por eso es importante hacer una buena exégesis del texto, un estudio profundo y saber lo que ocurría en ese tiempo. Es como un viaje al pasado para luego traer eso del pasado aquí al presente. Eso es muy importante para que nos podamos entender. La Enciclopedia Bíblica Internacional dice lo siguiente, atentos. En una casa palestina normal de la época, viaje al pasado, los pesebres no se encontraban en un edificio separado, sino en la sala de estar familiar. Animales y hombres compartían el mismo techo, aunque en zonas diferentes de la casa. Yo tengo ahí algunas fotografías que me pasaron, y esta es una casa típica en un museo, no es un diseño de nadie, esa es una casa típica, donde veis que tanto animales como hombres convivían en la misma casa, en el mismo lugar. Hay otra fotografía, esta sí es un diseño, donde se puede ver más claramente donde había camas para descansar y los animales estaban dentro de la misma casa. Claro, yo soy del siglo XXI. Con todo mi respeto, mi madre es del siglo pasado. Pero ella puede testificar de que en su casa, y alguno de vosotros a lo mejor lo ha vivido así también, vivían animales. No estaban en las literas, ¿verdad? Estaban en otra parte de la casa, pero hombres y animales hasta hace muy poco aquí en España vivían dentro de la misma casa, en la misma vivienda, como vemos ahí en esa fotografía. Pues bien, dice la Enciclopedia Bíblica que Lucas, capítulo 2, hable de pesebre, no es que el nacimiento de Jesús tuvo lugar fuera de una casa normal, sino que en esa casa en particular donde nació Jesús, la habitación de los huéspedes ya estaba ocupada por otros visitantes, probablemente que vinieron al censo. De modo que el bebé fue colocado en el área restante más cómoda, un pesebre en el piso de la sala de estar. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la que no deban estar en la misma casa cuando lleguen los magos de Mateo. Me parece convincente. Porque aunque nos parezca raro, hermanos, a María y a José le ofrecieron la mejor sala de parto dentro de las posibilidades. No le dieron lo último que había, le dieron lo mejor que había. De hecho, es ahí, en la sala de los animales, donde ellos, los animales, daban a luz, traían a las criaturas. Por lo tanto, esa es una sala preparada para los partos. Nuestra hermana Mareta, que se ha criado en una granja, ella afirma, y lo ha vivido, que esa zona de los animales es la más cálida de toda la zona, de toda la casa. ¿Por qué? Por la paja que hay allí y por el calor de los propios animales. Por lo tanto, hermanos,
Hoy yo creo que la imagen que vemos en los belenes es la correcta. Sí, pastores, magos y los padres con el niño, todos en esa escena del pesebre. A lo mejor no coincidieron exactamente. A lo mejor los pastores con la alegría ya sabemos que se fueron y dieron la noticia por todo lugar. Pero llegaron. Y creo que llegaron a la misma hora por una cosa muy importante que todos debemos oír. Dios nunca llega tarde. Jamás. Dios no falla en los tiempos. No se equivoca. No dice 5 de enero y viene el 24 de junio. No. Dios no se equivoca. El niño había nacido. Los que debían estar iban a llegar a tiempo. Eso seguro. Si el hijo había llegado, no iba a hacer que los que él guiaba con una estrella de manera sobrenatural llegasen años después. La verdad es que no tiene mucho sentido. Yo creo que ahí estaban todos. Los humildes pastores judíos, los suyos y los magos gentiles, no judíos. Los que eran llamados su pueblo, por los que la gracia de Dios luego fuimos llamados su pueblo, los gentiles. Los magos, que aunque no sabemos qué posición social tenía, fueron sin pensarlo 2 veces en busca de un rey recién nacido y una vez encontrado, no les importó doblar la rodilla y mancharse en ese establo de animales. Más aún, dice el texto que le ofrecieron oro. Oro por su realeza, era el rey. Incienso por su divinidad, 100% humano, 100% divino. Y mirra. Mirra se piensa que fue por su muerte y por su entierro, aunque la mirra también se usaba como una fragancia, como un perfume. En definitiva, le ofrecieron regalos de lujo, dignos de un rey. Esto no se le regalaba a cualquiera. Se le regaló a Jesús porque ellos, los que le adoraban, creían que era el rey. Amigos, hermanos, esta asombrosa y milagrosa visita de estos dignatarios extranjeros desde el oriente hasta Belén para ver al hijo de David inevitablemente nos recuerda a otra visita del Antiguo Testamento. Piensa, hay otra visita a otro hijo de David de otros dignatarios del extranjero. Esta historia que leemos acerca de Jesús nos recuerda a la visita de la reina de Saba, que fue a visitar al hijo de David, Salomón. ¿Y sabéis qué? A Salomón también le regaló, Primera de Reyes 10:10, oro y gran cantidad de especias aromáticas, oro y perfume. Lo único que no le regaló fue incienso, porque no era divino. Al divino sí se le regaló incienso. Hermanos, ya lo anunciaba el Salmo. Salmo 72, versículo 10. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes, absolutamente todos los reyes, en el pasado, en el presente y en el futuro, se postrarán delante de él. Todas las naciones lo servirán. Hermanos, el pesebre, ese pesebre de Belén, es solo un ejemplo de lo que iba a pasar. Ha pasado y pasará durante toda la historia. Eso que profetiza Isaías en el capítulo 60, versículo 3. Andarán las naciones a la luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vienen hacia ti. Tus hijos vendrán de lejos, hasta del rincón de la victoria. Se levantarán y vendrán al rey. Y dice el versículo 14 de Isaías 60, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban. Hoy o mañana, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y es el propio Mateo
el mismo Mateo, el propio evangelista, quien se encarga, quien se asegura de recoger una declaración posterior de Jesús que iba a cerrar el caso. Mateo 12:42. Jesús dijo, la reina del sur, la reina de Saba, se levantará en el juicio con esta generación, con vosotros, los suyos, los judíos, y la condenará. La señalará. Le dirá, necios. ¿Por qué? Porque ella vino desde los confines de la tierra para simplemente oír la sabiduría de Salomón. Ella se desplazó kilómetros y kilómetros simplemente para oír la sabiduría de Salomón, dice. Y yo estoy aquí, el Hijo de Dios, encarnado. Y me negáis. Pues bien, os digo que en este lugar hay alguien más grande que Salomón. Hermanos, a Belén llegaron judíos humildes y gentiles ricos simplemente porque el más grande había nacido. Porque el Supremo, el Altísimo, había nacido. La bendición de las naciones prometidas a Abraham, Isaac y Jacob había llegado por fin. Y es porque en Él, en Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra que el propio Señor Jesús nos manda a los que somos sus discípulos a reclutar a todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Porque en Él hay bendición, todas las naciones deben acudir a Él. Por eso, hermanos, nuestra esperanza hoy está más viva que nunca. 5 de enero del año 2025, solo puedo decir que la esperanza del creyente hoy está más viva que nunca. Está más viva y es más real que nunca. ¿Por qué? Porque si esta profecía ya se cumplió en Belén, estoy completamente seguro que también debemos creer en esa que dice Habacuc capítulo 2, versículo 14. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Creo firmemente, estoy 100% convencido, porque así me lo dice el Señor en su palabra, que el reino de Dios irá en aumento, y en aumento, y en aumento, y en aumento. Que el Evangelio de Cristo y el impacto del reino de Dios bendecirá a toda criatura. Que el reino de Dios lo que va a hacer y va a seguir haciendo es vencer, acabará con todo mal y traerá bienestar a este mundo. Por eso mi oración para este nuevo año que comienza es que la esperanza que acabo de compartir llene nuestras vidas por completo. Nos aliente, nos dé paz y nos bendiga de aquí en adelante. Que la bendita y poderosa palabra de Dios nos lleve cada día en este 2025 a encontrarnos con el Salvador. A estar con nuestro Salvador. Y que ese encuentro con el Salvador sea tan feliz, tan gozoso como el de estos magos. Por eso no puedo terminar de otra forma. Terminamos como empezamos. Salmo 2, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento. Recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Esta última frase simplemente significa lo más grandioso que un ser humano puede oír. Bienestar tendrán en todas las áreas de su vida los que confían y se refugian en el Rey de los judíos. Si tú haces eso, el Señor te tomará bajo sus alas y ahí vivirás seguro. El reino de Dios está aquí y quiere bendecir tu vida. Ábrele la puerta al Rey y tu vida cambiará por completo. Padre, gracias por esta esperanza que hoy tú compartes con nosotros. Gracias por tener a bien hoy traer este mensaje tan motivador. Señor, gracias por tu llamado, por tu toque especial en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza se mantiene intacta. Más fuerte que nunca confiamos que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar.
estamos convencidos que este reino que vino en la persona de Jesús está aquí, es presente. Hay bienestar. Y estoy seguro que habrá más en el futuro reino eterno, pero ahora, Señor, yo estoy convencido de que este reino va a crecer y transformar la vida de muchas personas. Esa es mi esperanza y en eso nos gozamos, nos alegramos. Que eso nos motive a seguir compartiendo las buenas noticias, a seguir hablando de Navidad todo este año, todos los días, a toda persona. Señor, bendice a esta tu iglesia, que podamos seguir hacia adelante con firmeza, firmes hacia adelante. Señor, esos que hemos sido llamados, danos la fuerza para hacerlo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos. Y lo hacemos en el precioso nombre del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Amén.